El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y le dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando dije: «Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel». Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En este domingo, en este segundo domingo del tiempo durante el año, tiempo ordinario, tiempo en el cual la Iglesia nos hace reflexionar en la liturgia sobre los grandes misterios de nuestra fe, se nos presenta nuevamente la imagen de San Juan Bautista, que, como sabemos, nos había acompañado durante todo el Adviento de una manera particular, y también aquí se nos vuelve a presentar por la importancia que tiene en relación con Jesucristo. Juan Bautista representa el Antiguo Testamento, y la misión del Antiguo Testamento es señalar a Cristo, identificar a Cristo, decir quién es el Mesías, decir quién es el Salvador. A lo largo de los siglos que precedieron a Cristo, se había mantenido esta esperanza, que se llama esperanza mesiánica, la esperanza en la llegada de un Salvador, y no de cualquier Salvador, porque no era cualquier clase de problema el que había. Si uno lee el Antiguo Testamento, se encuentra con problemáticas muy diversas en el pueblo de Israel, en relación con las naciones extranjeras, las guerras externas, las divisiones y las guerras internas, problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, problemas de toda índole, que son parte, por supuesto, de la vida humana. Pero la esperanza mesiánica se centraba en la raíz de todos los problemas, y por lo tanto el Mesías no podía ser cualquier persona, no podía ser simplemente un rey, simplemente un profeta, simplemente un personaje relevante, sino que tenía que ser alguien que pueda poner remedio a la raíz de todos los males. Y los profetas fueron descubriendo y proponiendo y denunciando que este problema es evidentemente el pecado, es apartarse de Dios, un pueblo de Dios que quebranta constantemente la alianza. Cada vez que hay una desgracia nacional en Israel, los profetas dicen por qué. Y en ese por qué, en la respuesta a esa pregunta, siempre está esto: porque se han apartado de Dios. Porque necesariamente, para que el hombre pueda alcanzar su plenitud, necesita de esa presencia de Dios. Y entonces Juan Bautista, en cierto modo, recibe todo esto, toda esta fuerza profética del Antiguo Testamento, con esta finalidad de decir: este es el Mesías. Es lo que hace en el Evangelio de hoy. Y fíjense con qué palabras lo hace. Son palabras muy importantes porque esta esperanza en el Salvador se había desfigurado, se había corrompido, se había pervertido, y por influjo del fariseísmo, especialmente en tiempos de Cristo, se esperaba otro Mesías, un Mesías que pusiera remedio a todos los problemas menos a su raíz, es decir, que le confiriera prosperidad, triunfo, éxito material, social, económico y político, pero sin tocar el tema del pecado.
Es decir, el Mesías que se esperaba en esta esperanza corrompida tenía esa característica, que no hablara del pecado, que no pusiera remedio a la raíz de todos los males, sino que diera una prosperidad sin Dios. Ahora, la prosperidad sin Dios es algo que aparece en toda la Escritura como tentación ya desde el comienzo. Lo que el demonio le dice a nuestros primeros padres, en el fondo es eso: sean felices todo lo que puedan, pero sin Dios, la única condición. Precisamente quitando la única condición que permite la verdadera felicidad. El demonio promete bienaventuranza, lo tenemos en las tentaciones de Cristo también, en la última, en la más grande, la más intensa, la más grave, cuando lo lleva a Cristo a lo alto de un monte y le muestra todos los reinos, poderes, la gloria de este mundo, y le dice: te daré todo esto, signo de prosperidad, de poder, si postrándote me adoras. Felicidad sin Dios. El mundo, ya desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta el fin de los tiempos, el mundo, lo que significa esta palabra, el mundo no como creación de Dios, sino como un espíritu que nos aparta de Dios, la mundanidad, digamos así, busca esto: sean felices sin Dios, que es la mejor manera de hacernos infelices. El demonio es el que mejor sabe que no se puede ser feliz sin Dios. Y lo sabe porque no solamente es muy inteligente, sino porque él mismo padece esa infelicidad máxima que significa la condenación. Y entonces tenemos esta esperanza legítima, buena, objetiva, que era la de los profetas, de un Mesías que nos salvaría del pecado, aunque todo lo demás estuviera mal. Y esta esperanza corrompida, pervertida, distorsionada, que prometía un Mesías que nos salvaría de todas las cosas menos del pecado. Son los dos caminos que siempre nos presenta la Biblia. Y Juan Bautista entonces, cuando ve acercarse a Jesucristo, le dice esto, lo identifica así: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y va a dar la explicación que hemos escuchado sobre cómo lo ha identificado, por revelación de Dios. Dios le dijo, Dios se reveló a Juan Bautista para que por revelación estricta, sobrenatural, lo identificara. Porque también, y en el Evangelio aparece, o en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también había otros, entre comillas, mesías. Y Jesucristo también denuncia eso. Llegarán los tiempos en que muchos dirán: soy yo, no les crean. A lo largo de la historia aparecen muchos mesías, muchos supuestos salvadores, que engañarán a muchos, dice también Jesucristo. Y entonces Juan Bautista esto que dice, esto que afirma, no lo hace por una mera convicción personal, por una argumentación propia, sino por estricta revelación divina. Yo no lo conocía, dice, pero aquel que me envió a bautizar, Dios mismo me dijo: el Mesías es aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo. Y entonces lo identifica así: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta denominación de Cordero de Dios que nosotros repetimos en cada Santa Misa es muy importante. Ya desde el comienzo, en la primera ofrenda sacrificial, la de Abel, tiene que ver con esto, preanuncia la sangre de Cristo. El Cordero es una figura sacrificial y nutricia también. Lo tenemos en la Pascua antigua, que había que ofrecer literalmente un cordero, sacrificarlo, darle muerte, derramar su sangre y alimentarse de él. Y acá tenemos, por supuesto, una referencia a la Eucaristía como presencia del mismo Dios, como sacrificio y como nutrición del alma. Por eso esta figura es muy profunda y aparece en toda la Escritura de muchas maneras, ¿no? Ya les digo, desde el primer sacrificio que ofrece Abel hasta en el Apocalipsis, que nos muestra
al Cordero de Dios en la Jerusalén celestial, dice de pie, vivo, pero herido. Un cordero sangrante, pero de pie. Una imagen extraña de esas que tiene el Apocalipsis, pero muy significativa. Porque esa sangre en la gloria del cielo ya no es signo de muerte, sino que es signo de vida. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Y por eso San Juan, cuando contempla el Cordero de Dios en la Jerusalén celestial, lo ve así: plenitud de vida sacrificada, es decir, eternamente ofrecida a Dios, y por eso quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la presencia de Dios que se sacrifica por nosotros, que derrama su sangre por nosotros, que nos alimenta para redimirnos, para reanudar ese vínculo de amistad con Dios. Por supuesto que aparece en muchas páginas de la Biblia esta imagen, pero fundamentalmente tiene que ver con esto, con el sacrificio, con la redención, y por eso San Juan Bautista lo identifica así: ha venido para esto, para redimirnos, para rescatarnos del pecado. Y por eso al final del Evangelio vuelve a insistir con mayor claridad todavía: este es el Hijo de Dios, porque aquel que puede quitar el pecado del mundo no puede ser un mero hombre. La humanidad puede alejarse de Dios por un mal uso de su libertad, por una decisión equivocada, pero no puede retornar por el solo querer. Ese vínculo se ha quebrantado y solamente Dios puede reanudarlo. Por eso dice Juan Bautista al final: es el Hijo de Dios, es el mismo Dios que ha venido a habitar entre nosotros. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda la gracia de reconocer esa presencia en nuestra vida, de unir nuestro sacrificio a su sacrificio, y de que un día también nosotros podamos contemplarlo eternamente en la patria celestial. Que así sea.